Buenas tardes mis seguidores, ¿cómo andan todos? Bienvenidos una vez más a un vivo acá en Estudiantes de Abogacía Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema súper controvertido que amerita elevar la voz y hacer auge. Es un tema que tenía muchas ganas de poder charlarlo y encontré una colega que la verdad lo trata el tema impecable. Vamos a hablar del SAP, síndrome de alienación parental. Sí, básicamente una forma de violencia con respecto a los menores de edad, niños y niñas o adolescentes. Vamos a estar con la doctora Analía Rañaza, si es que lo dije bien el apellido. Vamos a esperar que nos envíe una solicitud, así ya empezamos a abordar el tema. Y pueden ir dejando todas sus consultas, las preguntas las vamos a ir leyendo a medida que pase el vivo. Bueno, ahí se conectó la doctora. Hola, Ana, ¿cómo va? ¿cómo estás? Camila, buenas Bien, tardes. buenas tardes, ¿todo tranquilo? Estoy ¿Todo tratando de bien? enfocar la cámara. No. Sí, todo tranquilo es una forma de decir, ¿no? Porque estoy como loca, pero con mil cosas. Pero Bueno, estás a full con el trabajo, ¿no? mucho trabajo y, bueno, vos sabrás que tengo las dos especialidades. Yo soy especialista en Derecho del Trabajo y además en especialista en Derecho de Familia hace 4 años. Y la verdad es que además tengo 3 hijos, que también lo sabrás. Entonces no tengo tiempo, digamos, ando como loca tratando de hacer todo. Pero bueno, todo lo hago porque me gusta, no me quejo, no me quejo. No, y Eh, aparte no es por menospreciar los hombres, pero la mujer tiene la capacidad de poder abarcar muchos aspectos en el día a diario, así que yo siempre digo que lo que hace la mujer no lo puede imitar ni una máquina, ni el hombre, ni nadie, porque es alucinante. Es muy la difícil. Vos verdad, ves al papá de los nenes con trabajo y con nene, alguna de las dos cosas sale mal, pero bueno, te felicito primero que nada por todo lo que haces. La verdad que 3 nenes, siendo una profesional es muchísimo. Y bueno, nada, agradecerte por este espacio que nos diste, a pesar de tener tu agenda súper complicada, de poder aportar esto a la sociedad, que es tan importante, ¿no? Como es el maltrato infantil. Y bueno, no, te toca a vos de cerca por tus hijos y nos toca a todos muy, muy, muy de cerca. Así que bueno, agradecerte, más que nada. no, gracias a vos. Quería agradecerte a vos, sobre todo al principio, porque después viste que a veces nunca sabemos si el tiempo va a ser corto o no, y no quería dejar de agradecerte, así que quería dejarlo para el principio el agradecimiento por tu propuesta. Y además felicitarte por tu cuenta, me parece una iniciativa súper linda, que también lo mismo que vos me dijiste a mí, te lo traslado a vos. Pudiendo, digamos, pasarla mejor y cargarte menos tu agenda y tus tareas, decidiste hacer esto para ayudar a los demás, para ayudar a otros estudiantes de Derecho. Me parece una hermosa propuesta, así que quería agradecerte primero por invitarme a estar un ratito en tu cuenta con tus seguidores y felicitarte por la iniciativa que me parece maravillosa, que habla sin dudas de una calidad, una hermosa actitud de servicio que tenés vos hacia los colegas y hacia tus pares, ¿no? Así que bueno, te felicito. Y te soy sincera que cuando me propusiste hablar sobre SAP, dije, uy, SAP, ¿no? ¿Y por qué te digo, uy, SAP? No es que tenga algo personal contra este SAP, sino que es un tema súper polémico, súper controvertido, que tenemos opiniones encontradas. eh, y bueno, por las razones que vamos a ir viendo hoy en esta charla. Eh, y además me animé a hablar sobre este tema, que es tan controvertido y tan polémico, como recién te decía, porque evidentemente por algo son las cosas. Yo creo mucho en el porqué, en el que por algo son las cosas y por algo se dan los temas que se tienen que dar y por algo nos llegan estas cosas a uno y no otros temas. Y vos sabés que yo no sé si vos estás al tanto de un proyecto en el que estoy de Abogados del Mundo por los Derechos Humanos de la Infancia. Por ahí te pude contactar. Ah, mira, bueno.
a mí me contactó una colega venezolana, ¿sí? que es la coordinadora general de esta propuesta de Abogados del Mundo. Los invito a los que quieran a seguirnos, porque la verdad es que es un proyecto sin fines de lucro y lo que busca precisamente es dar a conocer y promulgar y difundir los derechos de los niños. Y cuando me contacta la colega de Venezuela, me contacta precisamente por este SAP, ¿sí? Para poder crear conciencia sobre el SAP. A lo que lo mismo que pensé cuando vos me propusiste este tema, dije, uy, SAP, ¿no? Por lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Porque es polémico y porque realmente hay muchas opiniones, hay mucha desinformación, se utiliza como fines políticos, se utiliza como opiniones partidarias, se utiliza como polémica sobre una postura u otra sobre la perspectiva de género. O sea, es muy utilizado el SAP para diversas cosas. Pero hay falta de información y de legislación aún. Y ese es el problema, que por eso es tan difícil abordar el tema, o por lo menos de la parte legal, que yo lo empecé a estudiar porque me llamó mucho la atención por un caso personal, y me fue muy difícil encontrar el abordaje jurídico, por decirlo así, porque bueno, como vos lo vas a contar más adelante, sí tenemos mucho amparo internacional, pero de lo que respecta a la ley local todavía hay muy poco. Pero bueno, es el camino inicial, así se empieza, ¿no? Elevando la voz. Exactamente, y tiene que ver mucho con el contexto político también y en cuanto a la legislación, ¿no? Porque yo siempre a mis alumnos, yo soy docente hace más de 15 años en la Universidad de Salvador y en el gobierno de la ciudad, y en la UBA en cursos de graduados, y yo siempre a mis alumnos les digo esto: ustedes piensen que el derecho es mucho de sentido común, mucho de cómo va la sociedad, el derecho tiene que acompañar, tiene que atender a las necesidades, ¿no? Pero bueno, tiene también mucho que ver con el contexto político, porque nosotros elegimos a nuestros representantes y después estos representantes van a ser quienes sancionen o no sancionen leyes, aprueben o no aprueben leyes. Entonces, cuando tenemos una temática que se politiza, que se utiliza para otros fines y nos olvidamos de la temática en sí, y se empieza a ensuciar. Se pierde la esencia. Pierde, y es una pena. Pero bueno, vamos a comenzar, si te parece, un poquito a entender de qué hablamos cuando hablamos de SAP, ¿no? Perfecto. Primero, saber que el SAP es el síndrome de alienación parental, como bien vos comentaste, compartiste desde tu post, de esa síntesis que estuvo impecable, como para saber un poquito de qué hablamos cuando hablamos de SAP, porque muchas veces los abogados decimos SAP, de los abogados que nos dedicamos a derecho de familia, pero bueno, no todos conocen esta sigla, que significa síndrome de alienación parental. Más los estudiantes, ¿no? Yo trato siempre de tratar de guiar un poquito más al estudiante para entrarnos en el tema, es como que necesita el plus. Perfecto, a ellos nos vamos a dirigir entonces. Entonces, el síndrome de alienación parental es un síndrome que fue desarrollado por Richard Gardner en el año 1985. Este hombre era un médico psiquiatra que se encargaba precisamente en los juicios de realizar, digamos, las pericias a los menores que estaban involucrados en juicios y muchos de los que eran, digamos, víctimas de abusos sexuales, ¿sí? Entonces, en este marco, él se comienza a dar cuenta que muchas de estas denuncias por abusos sexuales de los niños no eran reales o eran falsas, ¿sí? Entonces, elabora todo un estudio que se llama el síndrome de alienación parental, que le otorga este nombre, en el que se desarrollan una serie de premisas como para entender si estamos ante una situación de un síndrome de alienación parental o de SAP o no lo estamos. En primer lugar, tener en cuenta que cuando hablamos del síndrome de alienación parental, estamos hablando de un maltrato infantil, o sea, para poder situarnos, ¿sí? Maltrato infantil. Sería como el tema, el género, digamos, y dentro del género del maltrato infantil tenemos al síndrome de alienación parental. Este maltrato infantil puede darse de forma física, donde cuando tenemos un maltrato
físico es más fácil advertirlo, porque vemos un hematoma, porque vemos un golpe, porque vemos una secuela, ¿sí? Y por otro lado tenemos maltrato infantil psicológico, que puede generar secuelas a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un síndrome de alienación parental, estamos hablando de un proceso por el cual uno de los progenitores, ¿sí? Uno de los progenitores transforma la conciencia de un menor en contra del otro progenitor. Entonces vamos a tener tres partes. Una de las partes va a ser el progenitor alienante, se llama, el niño, y el otro progenitor que es el alienado, ¿sí? Entonces, lo que quiere hacer el progenitor alienante precisamente es modificarle la conciencia al niño para, a través de este proceso, que este niño no quiera estar con ese otro progenitor, lo vea como algo negativo, no quiera vincularse, ¿sí? Lo que hace es un lavado de cerebro contra el otro progenitor. Este síndrome de alienación parental siempre se trata dentro de los juicios, siempre que hay un proceso judicial, ¿sí? Una de las partes va a decir que estamos frente a un síndrome de alienación parental, ¿sí? Una de las partes va a mencionarla dentro de un juicio. Si no estamos en un juicio, no estamos en un proceso judicial, no va a prosperar. ¿Sí? Entonces, dentro de este maltrato psicológico, que está el síndrome de alienación parental, vamos a ir viendo que este hombre, Garner, como les dije, del año 1985, establece o desarrolla ciertas características. La primera que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un niño que no sufrió abuso sexual, físico ni emocional, porque si no, directamente no estamos hablando de un síndrome de alienación parental. No hay un padre que le lavó la cabeza al otro para que no lo quiera ver, ¿sí? Claro, no, estamos hablando de otro delito. Descarga. Y esto es importante aclararlo, porque después vamos a ver los que están en contra del síndrome de alienación parental, dicen que en realidad el SAP es utilizado para encubrir a las personas que abusan sexualmente de los niños. Por eso te digo que hay mucha desinformación. Exacto, sí, sí. Porque mirá que en el desarrollo del síndrome de alienación parental está establecido que no es para los casos en los que nos encontramos con la demostración del abuso sexual. Cuando estamos hablando de que se comprobó un abuso sexual, no hablamos de que hubo un SAP. No, es otro delito, obvio. Exactamente, y ese niño no va a querer ir con ese padre. O cuando ha demostrado un abuso físico o, digamos, un abuso psicológico. Estamos hablando de una situación que no se comprueba ni un abuso sexual, ni físico ni psicológico. Entonces tenemos que entender qué le pasa a este niño que no quiere ver a ese padre. ¿Sí? Claro. Punto 1. Punto 2. El niño tiene una obsesión realmente grave contra el otro progenitor. Se transformó en una obsesión que no quiere vincularse. ¿Sí? Este sería como el segundo punto importante. O la alerta, por decirlo de alguna manera. Otro de los puntos es que ese niño ve siempre lo negativo del progenitor, ¿sí? Ve todo lo negativo, no ve nada positivo, no encuentra nada bueno de ese otro progenitor, no quiere vincularse, no ve nada positivo, todo lo negativo. Otra de las premisas de este síndrome de alienación parental es que este niño hace suyo el relato de su padre, del progenitor alienante, de este que le llena la cabeza, ¿sí? Entonces hace suyo el relato como si él lo viviera en primera persona. Por ejemplo, vos cuando viniste a casa me trataste mal. Y en realidad tal vez no le trató mal a él, la trató mal a su madre o a su padre, pero ese niño lo hace propio, ¿sí? Esto es lo que se llama el principio del pensador independiente. Él piensa que él vivió esa situación cuando en realidad no la vivió él, sino que fue su otro progenitor. Claro, en realidad lo que está haciendo ahí es, el progenitor es coaccionando, digamos, la realidad del menor. Exactamente, continuamente. Entonces se llega a generar en el menor justamente esta situación, de que piensa que lo vivió él, ¿sí? Claro. Esta situación. Que tiene que ver con este otro punto que te quería comentar, que es el apoyo automático del menor hacia el progenitor alienante. O sea, todo lo que esa persona diga lo va a aceptar,
todo lo que ese padre le diga es así, o esa madre es así, no lo discute, automáticamente tiene un apoyo. El padre o la madre les dice algo y ese niño dice que sí automáticamente, o que sí que tiene razón, o que sí que es como esa persona lo dice. Automático, no tiene ni tiempo de reflexión, ¿sí? Claro. Después, otra de la situación, bueno, que también está relacionado con lo que te dije recién del pensador independiente, es que presume situaciones prestadas por el otro padre, ¿sí? Como si fueran propias, pero que por su propio relato te das cuenta que no pudo haber sido propia porque precisamente son situaciones impropias para que las viva alguien de su edad. Claro. ¿Sí? Como en el ejemplo que te dije recién, hace suya o hace propia una situación cuando desde el mismo relato cae por su peso, por su propio peso, que esa situación no la pudo haber vivido con la edad que tiene ese niño. Claro. Otra de las situaciones que se da es precisamente cuando este rechazo que tiene hacia ese progenitor por parte del niño lo extiende a toda la familia paterna o materna, ¿sí? La extiende. Toda la dinámica familiar. A toda la dinámica, no quiere saber nada con ninguno de los vínculos de ese lado Claro. del progenitor alienado, ¿sí? Hablando comúnmente, caen todos en la misma bolsa, los abuelos, la nueva pareja, los otros hijos, la todo. mujer o el marido o la nueva pareja de ese progenitor, todos en la misma bolsa. No quiere saber nada. Y obviamente que en este síndrome va a haber distintos grados, va a haber mayor grado de alienación parental o menor grado, ¿sí? Esto es todo lo que se desarrolla en el síndrome de alienación parental desde el año 85. Obviamente que tiene mucho término médico, y no me quiero meter en todo el término médico porque somos abogados, no somos médicos. Sí, es un análisis de abordaje más bien psicológico, ¿no? Por decirlo así. Por eso después el niño pasa por todo lo que es la cámara GESEL y un proceso integral psicológico, porque bueno, no va a haber otra forma de determinar. Que si a vos no te molesta, también me gustaría agregar que también es otra forma de violencia que el niño vive por parte del progenitor, digamos, quien le llena la cabeza, porque lo está sometiendo al sistema jurídico y de pasar por todo ese proceso, ¿no? Coaccionado por su propia madre o padre. Entonces, es lo que decís. Triste, es muy triste. Vamos a hablar de la realidad y de la intuición que necesita el abogado, como que cuando se separan los progenitores, el progenitor que tiene en convivencia al menor se lo adueña, es mío, y se olvida de los derechos del otro progenitor, sea mamá o sea papá. Y eso lo toma en su beneficio, es su arma de guerra. Pero se olvidaron totalmente de los derechos del menor, de la psicología del menor. He escuchado padres que se golpean el pecho o madres y diciendo mi hijo, mis hijos, mis hijos, y no se dan cuenta que los usan como medio de guerra. Entonces digo yo, es muy susceptible, es muy complicado. Y nada, yo siempre digo, los derechos de los menores están por arriba de los derechos del progenitor siempre. Entonces, bueno, ahí donde viene la tutela del Estado que muchas veces falla también, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, nada, quería decir eso, perdón si te... Sí, es muy importante lo que decís, es tal cual, bueno, es como el flyer que preparaste vos tan lindo, bueno, tan lindo porque a mí me gustó, digamos, como para encarar el tema, pero no es lindo porque es triste la imagen, ¿no? Es cuando está el niño como rehén, digamos, el niño como arma, como vos decías, y se olvidan de que muchos incluso enmascaran la situación de que yo quiero cuidar a mi hijo, pero no se dan cuenta, como vos bien decís, que ese hijo lo más sano es que pudiera tener una buena relación con la otra parte, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo y a mis clientes les digo lo mismo. Vos elegiste a esta persona que hoy te está separando o que te estás divorciando en su momento por un montón de virtudes seguramente que te enamoraron, ¿sí? Y que aceptaste. Y por eso aceptaste tener un hijo con esa persona. Entonces, ahora obviamente que son más las cosas, las situaciones malas o las no virtudes de esa persona, pero pensá que tu hijo va a tener otro vínculo. Entonces, muchos olvidan, muchos meten todo en la misma bolsa y en la situación de separación o de divorcio se olvidan de la mirada de los nenes, se olvidan de la importancia que es
para los niños ver a los padres en armonía, más allá de que lo odie con toda mi alma y más allá que tenga razón en estar enojada con mi expareja o enojado con mi expareja, no olvidar que los niños son niños hoy. Y yo esto siempre me vas a ver que lo digo en cuanto pueda y oportunidad lo pueda decir, lo digo, porque hay como un cliché de los niños son el futuro, los niños son el futuro, y nos olvidamos de que los niños son niños hoy. En el futuro van a ser adultos y van a ser esos pero los adultos niños que crecen. Después Exactamente. crecen y se dan cuenta de las cosas, porque es lo que yo siempre hablo con la mayoría de las colegas, ¿no? Porque siempre se da en situaciones de colegas mamá. Digo, después tus hijos van a crecer y se van a dar cuenta que esta no es la verdadera realidad. Y entonces va a tener un doble perjuicio psicológico porque automáticamente se va a dar cuenta que vos le estás mintiendo. Vos que sos su mamá o su papá, le estás mintiendo, le hiciste creer una realidad durante muchos años de su vida y viene otro golpe psicológico para el menor cuando entra en la adolescencia o cuando crece. Porque los nenes son manejables y son tontos, por decirlo así, mientras son chicos. Pero cuando crecieron... Sí, sí, y ahí se te vuelve en contra todo el trabajo que hicieron, ¿no? Todo el trabajo que hicieron en contra del otro progenitor, probablemente en el mejor de los casos, ojo, digo, en el mejor de los casos, ese niño advierta que el padre o la madre le ha mentido sobre el otro progenitor, porque en muchos casos, Nabila, lo grave de esto, o lo grave que intenta desarrollar este síndrome de alienación parental, es que el daño que se le genera al niño es tan grande, el niño realmente cree que ese padre es el demonio o que esa madre es el demonio, realmente lo cree, y crece con esa realidad, ¿sí? Crece con esa realidad. Yo hace poco tuve una audiencia de derecho de familia, que sin contar obviamente los involucrados, por el derecho de, por el deber de confidencialidad, era un chico de 19 años, ¿sí? Que le estaba haciendo un juicio de alimentos a sus abuelos, porque su papá estaba fallecido, ¿sí? Falleció. Sí. Porque, bueno, se suicidó adicto a las drogas, toda una situación, su padre. Y él estaba haciendo un juicio de alimentos a sus abuelos. Situación de la audiencia encima virtual, porque nos toca en este ambiente, abuela de la criatura llorando, porque lo vio nada más que 3 veces en 19 años, porque la madre de este chico no quería que vea al padre ni a la familia. La madre, la abuela llorando en la audiencia, ¿no? Porque lo estaba viendo al hombre de 19 años. Y este chico que no paraba de decir que en realidad nadie a él lo había obligado a no querer verlos a los abuelos, sino que él lo había decidido. Por eso te digo, no en todos los casos pueden advertir. Y yo te puedo asegurar, Nabila, porque los conozco a estos abuelos yo soy abogada laboral justamente de un emprendimiento que ellos tienen hace 15 años, por lo menos los conozco, y hubieran dado todo por ese nieto, porque aman ser abuelos, porque era un solo hijo el que tienen, que además ahora no está, con lo cual el único que tienen de familia es ese nieto. Y que ese nieto en una audiencia virtual les diga, yo no los quiero ver, a mí nadie me llenó la cabeza, yo no los quiero ver ni los quise ver porque yo no quise. Claro. Es la situación que te contaba recién, o sea, es un menor... Se creyó totalmente la realidad, se la creyó, la compró. La compró. Sí, sí, y a mí, exacto. Como abogada me partió, porque viste que uno realmente ahí dice, o sea, hasta dónde llegan mis herramientas en este momento. A mí me encantaría tener otras herramientas que no tengo para poder hacer entender a este chico que se pierde. Traté igual de poner mi muletilla, mi aporte, mi granito de arena, decirle que se estaba perdiendo tener un vínculo con los abuelos, que si bien había pasado 19 años para atrás, podían hacerlo de aquí en adelante, revincularse. Tu parte humana. Se iba a poder arrepentir, viste, que lo pensara, que lo reflexionara. Sí. Además, este chico pedía alimentos, ni siquiera es que pedía una revinculación, verlos una vez a la semana, no le interesaba nada. Entonces, acá tendríamos claramente un síndrome de alienación parental. Te lo puedo asegurar porque se dan. Todas estas premisas que hablamos, se dan todas en este caso. ¿Sí? ¿Vos me escuchás bien? ¿O sí, hay un poco de retorno? Sí, te escucho bien. Yo te escucho perfecto. Bueno. Perfecto. No, lo que yo quería agregar era esto, que bueno, acá es en donde tenemos que aconsejar, ¿no? a la audiencia, por decirlo así, que ahí es el trabajo más importante del progenitor que tiene que luchar sobre esa situación, que el menor no se crea esa realidad, ¿no? Es decir, bueno, estoy cansada de la mamá, estoy cansada del papá, no lucho más, no, luchen por sus hijos, porque no hay nada más frágil que la psicología de un menor, nada más frágil que eso. Totalmente, yo creo que sí, por eso es muy importante
los niños son niños hoy, los vínculos que hoy no dejamos que no se construyan o dejamos, bueno, como vos decís, bueno, la madre que haga lo que quiera o el padre que haga lo que quiera, después es un tema, ojalá, en el mejor de los casos ese chico, ese adulto se dé cuenta de que no era tan así como le habían contado. Pero no siempre sucede eso, es más, los mayores casos son los que se creyeron el relato de este progenitor. Entonces es importante tomar conciencia de que obviamente, bueno, como hablábamos al principio, este síndrome se va a echar se va a utilizar cuando una de las partes quiera ya ir a la justicia para que un juez intervenga y vea realmente lo que está sucediendo y que no puede vincularse con ese niño porque hay el otro progenitor lo está impidiendo. Entonces, Claro. eso es lo importante. Siempre, por eso decíamos que el síndrome de alienación parental se da siempre en los procesos judiciales, no antes. Antes no tenemos la necesidad de hablarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa cuando realmente vemos que la situación se fue de las manos, ¿no? Y que realmente no A lo mí, podemos vincular. sí, a mi análisis igual de todos modos comienza siempre con una sintomatología jurídica, porque también se usan artimañas, se usan acciones judiciales, digamos, para poder cumplir ese fin. Me imagino, la falsa denuncia, una medida de restricción falsa, o sea, se están usando recursos jurídicos también para poder completar ese fin. Así que inevitablemente, en muchos casos también empieza jurídicamente y desemboca, obvio, en un proceso judicial. Pero sí, Exacto, exacto, exacto. Estas también son maniobras que están a la mano para las situaciones que realmente hay víctimas de violencia familiar, que necesitan un botón antipánico. Y también está, lamentablemente, las falsas denuncias, las que utilizan estas herramientas judiciales para justamente armarse su propio mal, digamos, ¿no? Su propia historia, como para que ese nene no lo quiera ver al padre. Es muy delicado el tema, porque por eso yo te decía, síndrome de alienación parental, porque cualquiera que me está escuchando, que tal vez enganchó el vivo ahora, dicen, ay, pero ¿qué está diciendo esta abogada? ¿Cómo un progenitor va a inventar una denuncia? Y bueno, les puedo asegurar que sí, que sí, sí. lamentablemente sí existen. Ahora, si yo me pongo con la bandera del feminismo, de la violencia de género y qué sé yo, y tengo que creer a las miles, cuando realmente me consta que hay mujeres que inventan realmente esto, ¿sí? Para que el ex no pueda ver a sus hijos, porque Sí, mezclan sí, todo, sí, ¿sí? y Entonces ahí cuando, te apoyo y coincido, porque también por casos muy cercanos puedo comprobarlo que también es así. a mí me encantaría pensar que no es así, pero realmente me toca como abogada saber que sí es así y que uno como colega puede decidir si avanzar con ese cliente o no. Uno elige a los clientes, así como los clientes nos eligen a los abogados podemos elegir con qué cliente trabajar y con qué cliente no. Entonces, en el marco de esto, hay abogados del bien y hay abogados del mal. Hay abogados que dicen, sí, sí, hace esta. Es más, que aconsejan, sí, bueno, mira, Claro. si vos querés tener la tenencia porque querés que te pase alimentos, entonces andá y hace esto, esto y lo otro. Bueno, yo no me voy a poner ahí a juzgar la moral de cada uno, ni lo que No, por cada colega supuesto. quiera, simplemente a los estudiantes decir que, bueno, nada, cada uno hará lo que quiere con su título y con su profesión, pero me parece que nosotros como abogados tenemos una función humana muy importante eh, que deberíamos utilizarla siempre para el bien del menor, sobre todo, los que hacemos derecho de familia. Y esto también te quería comentar, avanzando un poquito en el SAP específicamente, viste que yo te había dicho que están quienes están a favor y quienes están en contra de este síndrome. Los que están en contra absolutamente de este síndrome, ¿qué es lo que dicen? O sea, de legislar este síndrome. Dicen primero que el síndrome como tal, bueno, sin ir más lejos, el colegio de psicólogos no lo acepta. O sea, nuestro colegio de psicólogos de Buenos Aires y de varias jurisdicciones no lo aceptan como tal porque tienen falencias, supuestamente, y esto desde lo clínico, desde lo psicológico, ¿sí? Como que no, Claro. por eso no me quiero meter tanto en eso, porque realmente tendríamos que hablarlo con un psicólogo, con un médico psiquiatra que nos dé su parecer. Yo esto lo he hablado igualmente con muchos colegas psicólogos, que bueno, que me han dicho que sí, que realmente tiene algunas falencias como para llamarse síndrome, ¿no? Pero lo que no Claro. quiere decir que realmente estas premisas que recién charlábamos
puedan darse y que realmente exista la situación de un padre que impida o que le llene la cabeza al niño de tal manera que ese niño se crea el relato del padre y se crea que el otro es un cuco, ¿sí? O un monstruo. Sí, sí, hasta el Entonces, extremo del odio, o sea, es así. hasta el extremo del odio, hasta el extremo de no querer saber nada, ni de él ni de toda la familia de paterna o materna, nada de ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Los que estaban en contra también, por eso hablamos del tema partidario y qué sé yo, dicen que este síndrome de alienación parental esconde estereotipos de género, ¿sí? Como puede ser la estructura patriarcal, que si bien son, por eso te digo, mitos y desinformación, otra más. Porque si vos lees el desarrollo del estudio del año 85, te das cuenta que en realidad, si bien dice que en la mayoría de los casos se da que una madre intenta hacer esto para perjudicar al padre, puede darse a la inversa. O sea, que no es que dice que siempre son las madres las que provocan o las madres las que son las alienantes y el padre es el que es el alienado. Así que Por supuesto. yo personalmente no estoy de acuerdo en que esto esconda estereotipos de género o de un modelo patriarcal. Y a mí, a ver, si lo vamos a razonar y te me echo ahí cortito para que no te pierdas, me imagino, un lavado de cerebro necesita un 5 por 2. Normalmente el menor está más tiempo con la mamá, con el papá, o llamémosle conviviente, Sí, porque puede convivir con el papá o con la mamá, o con sí, quien sea, con un abuelo. sí, Ahora, para llenarle la cabeza necesitas muchos días, todos los días como un pajarito, viri, viri, viri. Entonces, es muy difícil que con el no conviviente logre persuadir a la criatura. Normalmente lo hace el conviviente, por la cantidad de tiempo que pasa con el menor. totalmente. Normalmente lo hace el conviviente. Pero bueno, como te decía, se genera como este Boca River o estas dos posturas, los que están contra el SAP o a favor del SAP. A mí particularmente nunca los extremos me parecen buenos. Siempre vas a ver que yo trato de buscar los equilibrios, de situarme donde está el equilibrio, de tomar de cada postura lo correcto, lo que me parece mejor, y sobre todo, del interés superior del niño, ¿sí? Que como te decía, en lo jurídico, vos comentabas al principio que te costó por un tema personal, empezaste a buscar o recabar información del SAP y te costó encontrar, porque precisamente en cuanto a lo jurídico, nuestra legislación no lo toma al SAP. En el año 2000, por el año 2000 más o menos algunos jueces, como estaba el auge de este estudio norteamericano, se deslizó en alguna sentencia de familia, por ahí de la ciudad de Mar del Plata, pero después, como empezó a haber mucha política al respecto y empezó a tomarse otras posturas, y tiene que ver muchísimo con la postura política que se tome, los jueces lo utilizan en sus sentencias, pero sin nombrar que es SAP, ¿sí? Sin nombrar que es SAP, sin decir que es síndrome de alienación parental, dicen todo esto que venimos hablando. Que sí Pero lo se toma, demostró, perdón, en la sentencia lo toman como un maltrato infantil. en las sentencias lo toman como que se demuestra que hubo un maltrato infantil del progenitor, en general, como vos decís, por el progenitor conviviente, y esto se demuestra a través de qué? Se demuestra a través de los test psicológicos, de la pericia psicológica. Por eso también los que están en contra del SAP dicen, bueno, en realidad no es nada nuevo, o sea, esto se puede hacer con las pericias psicológicas, con los test. Uno puede saber cuando un niño está influenciado por el padre. Uno se puede dar cuenta sin tener que decir que esto es un síndrome. Porque otra cosa importante también es que al hablar de síndrome estamos hablando de trastorno. Cuando hablamos de trastorno hablamos de una enfermedad. Y no nos olvidemos que estamos hablando de un niño. Entonces es muy fuerte porque estamos diciendo que hay un niño que está con un trastorno, con una enfermedad, y lo vemos al niño como un objeto y no como un sujeto de derecho. ¿Sí? Y acá también es que lo ataca, desde el punto, o desde el lado jurídico, se lo ataca también al SAP por este tema. Porque en el síndrome de alienación parental pareciera que al niño se lo ve como un objeto y no como un sujeto. Se lo ve a este niño como que le llenan la cabeza y este niño responde o es la marioneta de un progenitor alienante y no como que realmente este niño tiene su opinión, tiene sus creencias, tiene su pensar, ¿sí? Siempre y cuando estos test, estas pericias psicológicas o psiquiátricas den cuenta de que este niño no está influenciado. ¿Entendés? Claro. No sé si fui clara en Sí, esto. sí, se entiende perfecto, sí, sí. Entonces eso,
Desde el lado de vista jurídico no tenemos ninguna legislación que tome hoy en día el SAP. Sí pasa en México, sí pasa en Brasil, que ellos tienen recepcionado en su legislación el síndrome de alienación parental. En Argentina no. Y realmente no sé si lo van a tomar o no. Pero bueno, como contrapartida, digamos, o como para dar tranquilidad a quienes nos puedan llegar a ver o a escuchar en este vivo y sientan que están viviendo una situación así, sepan que en realidad nuestra legislación, lo que para mí es muy importante, es que toma al interés superior del niño como principio fundamental de nuestra legislación. Desde el año 2005 tenemos una ley, sí, que avala el interés superior del niño, con lo cual este principio del interés superior del niño es un concepto que tiene tres partes, tres partes, que esto es que es un derecho, es decir, un derecho que tienen los niños a ser escuchados, a ser oídos, es un principio, ¿sí? El principio del interés general del niño, porque este principio puede ser, si hay una duda en caso de qué derechos o de qué normas establecer, siempre se va a ir por la norma que más favorezca al niño. Y además, como tercera parte del interés superior del niño, es que es una garantía. Quiere decir que cuando un juez determine algo a favor de ese niño, va a tener que dar fe o dar cuenta de cómo va a ser ese proceso, cómo fue ese proceso por el cual se llegó a esa conclusión, cuáles son esas garantías que se van a dar, qué es lo que se tuvo en cuenta, cómo va a ser ese pronóstico. Suponte que el juez decide que ese niño tiene que tener un régimen de comunicación compartida, ¿sí? O de cuidado compartido. Quiere decir que tiene que estar en las dos casas de los dos progenitores de igual manera, ¿sí? Ante una situación de un padre que dice que no lo dejan ver o que hay un impedimento de contacto. Entonces, el juez decide que sí, que tiene que ser a partir de ahora un cuidado compartido. Entonces, este interés superior del niño, al tener estas tres partes, esto es un derecho, un principio y una garantía, el juez tiene que en la misma sentencia dar fe y dar cuenta de cómo fue que se llegó a esa conclusión y cómo se pronostica que va a ser o cómo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser esas garantías para que ese menor esté, digamos, cuidado en la nueva realidad, cómo se llega a esa conclusión. Entonces, claro, en nuestra legislación, si bien el SAP no está incorporado como tal, sí tener en cuenta que está incorporado como tal el interés superior del niño, que es... Claro, no está yo como para traducirlo, yo te entiendo perfecto lo que me querés decir, pero para bajarlo al terreno estudiantil, es decir, no tenemos una ley local, una ley vigente, pero sí estamos amparados por un tratado internacional, que forma parte de nuestra Constitución, no aparte de la reforma del 94, que es del interés superior del niño, ¿no? Entonces, al tener supremacía constitucional, siempre va a primar. O sea, no tenemos ley local, pero sí tenemos ley internacional que nos puede avalar a la hora de tener un caso como este. Sí, tal cual. Bien. Sí, perfecto, a la Convención Internacional del Niño, donde estamos, específicamente habla del interés superior del niño, y además, desde el año 2005 tenemos en la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente también como ley nacional, el interés superior del niño. Así que, tanto internacional como nacional, el interés superior del niño, que es este interés o este concepto que te comentaba, que se ve como estas tres patas que tiene, ¿sí? Como claro, derecho, como principio y como garantía. Y es lo más importante. Entonces, los que están en contra del SAP, lo que se refugian es en esto, en decir, no, bueno, ya el interés superior del niño, con esto solo, ya basta, porque se le van a hacer todas las pericias, se les va a tratar de buscar realmente cuál es la verdad, cuál es la situación, qué es lo que pasó, y no hace falta ver al niño como un objeto, sino como un sujeto. Entonces, a través claro, de escuchar al niño, de verlo a través de una cámara Gesell, de hacerle las pericias psicológicas, etcétera, se evaluará y se tratará de ver si realmente ese niño estuvo influenciado por una de las partes y todo ese tiempo no pudo ver a ese otro progenitor porque estuvo influenciado por su progenitor conviviente, y entonces se va a determinar cómo va a ser de ahí en más o de ahí en adelante por un juez, cómo va a ser la vida de ese niño, ¿no? Claro. ¿Se entendió? Bueno, sí, se entendió perfecto, impecable. Doctora, como para repasar, digamos, entonces este tipo de violencia se va a poder dar físicamente, verbalmente, este tipo de coacción, por llamarlo así. ¿Patrimonialmente puede llegar a ser también?
Patrimonialmente podría llegar a ser, sí, claramente, porque en realidad el psicológico te va a encerrar todo. ¿Por qué? Porque el psicológico va a ser que ese progenitor diga, mira, tu padre o tu madre no me pasan, no me ayudan económicamente, ¿sí? Claro, o te compro todo yo, me encargo O, de todo yo. o no te compro nada porque no me alcanza, porque tu padre no nos ayuda, Claro, ¿sí? En realidad va a claro, ir todo de la mano de lo psicológico. Y después sí. puede tener consecuencias de todo tipo, patrimoniales, físicas. Pero bueno, acordate cuando hablamos, que yo les decía, lo de síndrome de alienación parental específicamente, que no hablamos de abuso físico, ni abuso psicológico, Sexual. ni sexual específicamente, porque ahí directamente ya sabemos que ese niño no es que no quiera ver a la otra parte porque le llenan la cabeza, sino porque realmente hubo un daño. Lo que pasa es que vos lo estás planteando desde el punto de vista del progenitor conviviente o del progenitor alienante, el que le está causando el daño ahí. Claro, exacto, es así. Y no sé, vos como abogada, no sé si has tenido algún caso en particular, pero ¿qué recomendarías a una mamá o a un papá que esté pasando por esta situación, ¿no? Con las pocas armas legales que tenemos, no sé, me imagino yo un pedido de guarda provisoria, no Primero lo que hay que sé. hacer es la denuncia de impedimento de contacto, ¿sí? Ujú. Es lo más fácil y lo más rápido que hay que hacer. La denuncia por impedimento de contacto. Cuando hay Que un eso, progenitor, sí, sí, que es un tema muy delicado también, porque cuando se activa el proceso judicial por un menor, va aceleradísimo, actúa rapidísimo. Que esto también ayuda mucho al progenitor que llena la cabeza, porque en el momento que pone una falsa denuncia, el proceso corre rapidísimo. Y la otra persona tiene que buscar abogado, presentarse en los psicólogos, presentarse en el juzgado, bueno, pasa por todo un proceso, ¿no? Porque es aceleradísimo cuando se trata de un menor de edad. Entonces, bueno, ahí también yo no sé, el otro progenitor no conviviente, si después iría por un daño sin perjuicios, no sé cómo se defendería, pero acarrea muchísima carga para poder defenderse de... Es muy grave una falsa denuncia con respecto a violencia hacia un menor, por ejemplo. Que venga a sí, mí y me sí, denuncie porque yo le pegué al nene. O sea, la justicia se pone automáticamente en campaña, por decirlo así. sí, totalmente. Bueno, la realidad es que es tal cual lo que vos decís. Eh, Ojalá fuera todo más fácil, ojalá no se llegara a tener que judicializar nada. Yo, cuando los clientes vienen a verme, les digo, lo mejor siempre es tratar de llegar a un acuerdo, tratar de dialogar. Si ustedes no pueden dialogar, dialogar los abogados, tratar de evitar la judicialización. Pero claramente estamos hablando, y por eso al principio lo decía, cuando hablamos del SAP hablamos de un proceso ya judicializado, donde evidentemente una de las partes hizo todo lo que posible y más para que ese padre o esa madre no pudieran tener un vínculo con su hijo, y entonces a ese padre no le quedó otra opción que iniciar una acción legal. Y como vos me preguntabas, uno de los mecanismos o por donde yo aconsejo comenzar esta maquinaria judicial, por más que no sería lo que me gustaría hacer, pero en estos casos no hay otra, es realizar una denuncia por impedimento de contacto. Realmente hay que hacer una denuncia penal por impedimento de contacto. Además que tiene sus consecuencias penales, ¿sí? Tiene una sanción penal. Cuando hay un progenitor que no deja a su hijo ver a su otro progenitor y no hay ninguna causal. Ahí recién nos Claro. preguntaban, Sí, en los acá hay casos, algo para leer. sí, si querés fijarte a ver, porque nos habían preguntado algo de una Bueno, causa de acá abuso, pero tenemos, sí. Karina Santucho dice, ¿cómo juega el SAP con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño? Algo hablamos. claro, Dice que bueno, el niño es sujeto de derecho, es decir, que repite automáticamente no sería invalidar la opinión del niño. Sí, es lo que veníamos hablando. exactamente. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño lo que habla es del interés superior del niño y de ver al niño como sujeto y no como objeto, a contrario del SAP. Por eso es como que todos los que están en contra de alguna manera del SAP avalan o estarían como en el equipo del interés superior del niño. A mí, en lo Claro. particular, si me preguntan, no me gusta estar, digamos, siempre desde el interés superior del niño, siempre voy a estar en ese equipo. Pero digo, no me voy a poner nunca en una postura a favor o en contra del SAP,
porque a mí pónganle el nombre que quieran, pero que existen estas situaciones, existen. Entonces, Exacto. si bien nuestra legislación no lo incorpora como tal, con este nombre y apellido, como digo yo, sí se puede probar que hubo un progenitor con la clara intención de perjudicar no solo a ese progenitor que no puede ver a ese niño, vincularse con ese niño, sino que especialmente está haciéndole un mal al niño. Obvio. Está haciendo un mal a ese Yo niño. me pondría en el lugar del progenitor no conviviente y no sé si se podría pedirlo a la justicia, pero también pediría automáticamente una pericia psicológica integral al núcleo de donde vive el menor, ¿no? Ya sea mamá, papá, abuela, con quien vive, porque evidentemente esa persona emocional o psicológicamente no está equilibrada en el momento que vos coaccionás a una criatura. Contra otro progenitor ya tenemos un problema de raíz psicológico. Entonces, se va a pasar por un proceso psicológico el niño, pero también se necesita acompañar en un proceso psicológico a la madre, o al padre, o al Bueno, conviviente. sabés que es muy importante esto que decís, Nabila, porque la realidad es que cuando estamos en un proceso judicial, eh, el 90% de los casos, te diría, esos padres, ninguno de los dos, o por ahí uno de los dos sí, pero justamente el que realiza estas situaciones de querer llenarle la cabeza al menor, son los que no suelen, en el 90% de los casos, no van a un psicólogo, no hacen ninguna terapia psicológica, como para poder reconocer qué es lo que están haciendo. Y tiene que venir un juez a través de la sentencia a decir, después de conocer las partes, después de conocerlos, de escucharlos en las audiencias, que en general cuando son temas de menores hay más de una audiencia, porque precisamente estamos hablando de los menores y es algo delicado, y más si hay un SAP en el medio o una denuncia de SAP en el medio. El juez en las sentencias van a obligar a las partes a llevar un tratamiento psicológico. Claro. Porque es como vos decís, esa parte claramente no está, digamos, equilibrada psicológicamente. No Lógico. vamos a juzgar, porque realmente si tenés un No, 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 desequilibrio de no ese sabemos tipo, cuál sería, obvio, no sabemos el fondo de ese desequilibrio psicológico, sin poner en juicio a tu juicio de tutela de juicio a nadie, pero digo, ahí el problema empezaríamos por el progenitor conviviente acompañándolo al niño en un tratamiento psicológico, porque de nada nos sirve tratar al niño si el problema en realidad es el adulto, ¿entendés lo que te digo? Pero bueno, nada, volvemos a lo mismo, es algo muy complicado, va a haber mucho, mucho por escribir, mucho por decir, porque bueno, se está desarrollando recién, yo te digo particularmente, lo empecé a escuchar hace muy poco, a interiorizarme, y por una curiosidad y por una situación personal, pero no es algo que se hable habitualmente. Por eso celebro estos espacios, celebro un espacio como el tuyo, vos hablas muchísimo sobre los derechos de los niños, a mí me encanta, por eso siempre estoy recomendándote, porque tenés una información precisa, muy fehaciente, que por ahí la persona común no lo sabe, pero el que más o menos entiende el tema sabemos que es así. Así que bueno, nada, te celebro, te felicito y ojalá sigas por ese camino. bueno, muchas gracias, Nabila. Sí, como cierre, como conclusión, me gustaría que se queden con esto, ¿no? Con que hay que, digamos, que el SAP requiere en mi modo de ver o en mi opinión, un estudio más profundo del tema, que como abogados no lo vamos a poder acabar, sino que vamos a necesitar de especialistas que realmente avalen este síndrome de alienación parental, la existencia como tal. Recordar que tenemos el interior superior del niño legislado internacionalmente y nacionalmente, ¿sí? A través del 2005 con la ley de derechos del niño, de las niñas y los adolescentes, con lo cual ya con ese interés superior del niño tenemos un montón de herramientas, como dije, porque es un principio, es un derecho y es una garantía, es todo eso al mismo tiempo, el interés superior del niño. Exacto. Y a su vez, tener en cuenta que por más que no esté legislado el SAP en nuestra legislación con ese nombre y apellido, saber que a partir del interés superior del niño y a través de todos los test psicológicos, realmente vamos a poder probar en la justicia que ese niño está siendo influenciado por el otro progenitor. Me parece como para cierre que, bueno, que se sepa esto, Perfecto. porque no quiero que se queden con la imagen de, bueno, no, el SAP No se no puede está hacer legislado, nada. no puedo Claro. hacer nada, qué No, barbaridad, no. qué mal, ¿no? Entonces, como para saber esto, y que no hay que estar en contra del SAP o a favor del SAP, hay que interiorizarse, hay que estudiar,
hay que conocer, hay que informarse por uno y no tanto por lo que vemos. Y hay que animarse, que es lo que siempre digo yo. Alguien tiene que tener el puntapié, alguien se tiene que animar. Bueno, eso queda básicamente para las nuevas generaciones, ¿no? Uno hace hasta donde puede, pero hay que animarse. O sea, nunca Sí. nada es imposible. La información hay que ir construyéndola y la construimos entre todos. Sí, tal cual, Nabila, es así, tal cual. Espero que haya quedado Acá claro. tengo una preguntita más, si a vos te interesa, a ver cuánto estamos de Dale, sí, tiempo. sí, Sí, sí. tenemos todavía 7 minutitos más. Dale. Eh, Karina Santucho dice, a ver, la perdí acá. Dice, hay fiscales que desestimaron denuncias de abuso sexual a través del SAP. Es terrible. Bueno, de eso no, yo no leí nada, no sabía. Bueno, es lo que te decía. Eso es tremendo. Hay que ver realmente si esto es así o estamos repitiendo algo que nos dijeron. Porque viste cuando yo te dije al principio que en el mismo Sí, estudio del síndrome de alienación parental, este hombre Garner estableció sí, que sacamos de lado primero los temas de abuso sexual. O sea, si se comprueba el abuso sexual, no estamos hablando de síndrome de alienación parental, sino estamos hablando de un niño que fue abusado y que no quiere ver a ese progenitor que abusó de él. Entonces, realmente hay que ver, porque ahí tal vez hubo una denuncia de abuso sexual, que tal vez fue falsa o no lo fue. Hay que ver todo, hay que analizar todo. Lo que yo estoy invitando es a no quedarse con lo que escuchamos o con lo que nos dicen, interiorizarse, porque lo están atacando mucho por ese lado al SAP, que se claro. utiliza como que responde a una estructura patriarcal, que responde a una perspectiva de género, que responde o que alienta o que se utiliza como maniobra para justamente encubrir a los abusadores. Y lo están sacando de lado al SAP, cuando en realidad dice muchas cosas como las vimos, y los invito a los que se vinieron más tarde a revisar, si quieren el vivo, que lo fuimos viendo punto por punto, muy interesantes. Pónganle el nombre que quieran, pero cuando un niño es víctima, digamos, y sufre por parte de uno de los progenitores estas situaciones de rechazo hacia el otro progenitor, todo eso se puede probar. Entonces pongámosle el nombre que queramos, pero eso se va a probar. Y si hubo un abuso sexual, se puede probar. Ahora, que un juez, digamos, desestime un abuso sexual diciendo que lo que hubo fue un SAP y que no hubo un abuso sexual porque hubo un SAP, es raro. A mí no, realmente ya estamos Y son perdidos dos como cosas bastante sociedad. diferentes. O sea, un abuso Por eso, sexual a un ataque psicológico tenemos un extremo, una brecha bastante larga. claro, por eso los invito a que si realmente vieron eso, si realmente vieron esa noticia o ese informe o lo que fuera, o esa opinión, investiguen qué tanto es así. ¿Sí? No se Claro. queden con el título, vayan un poco por sus propios medios a saber de qué estamos hablando. Porque a mí me hace ruido, por lo menos me hace Claro, dudar. Realmente, que un claro. juez no haga lugar a una denuncia por abuso sexual porque dice que hubo SAP. Doctora, acá nos aclara la doctora, no sé si es doctora la persona que nos está preguntando, que no fue un juez, fue un fiscal el que dijo. Ah, ok, un fiscal no avanzó con la denuncia porque dijo que hay SAP y que no hubo abuso, digamos. Claro. Le Bueno, pero archivaron la en este caso, causa. No, bueno, yo ahí lo que les diría es, insistan, si realmente hubo un abuso, tienen que insistir con todas las pruebas para que ese fiscal haga lugar a esa denuncia. claro, Sí, exacto. claro que sí. Tiene que insistir y tratar de recursar y de reprochar la decisión hasta que lleguen. Por Totalmente. supuesto, para eso está la justicia. Y más si en su pronunciamiento menciona el SAP cuando el SAP no está en nuestra legislación. Ahí tenés Claro. un motivo más Una, como para una poder... contradicción, claro. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, de todos modos, cualquier duda que tenga esta persona, que se comunique con nosotras por privado, a ver en qué la podemos ayudar, porque nos puso que no le servía mucho la información, pero que nos agradecía mucho el espacio y que estaba muy bien. Tal cual, exacto. Pone ahí, muchas gracias. Sí, Bueno, sí, a gracias a vos, disposición en cualquier lo que cosa que podemos nos ayudar. escriba. Sí, totalmente. A disposición en lo que les podemos ayudar. A veces estos espacios lo que tienen es que uno engancha, por eso decía que después lo puedan revisar y lo puedan escuchar si quieren, o nos puedan consultar por privado,
porque a veces estos espacios lo que tienen es eso, que si uno enganchó por ahí después, Sí, se pierde un poco el hilo de lo que veníamos charlando, lo que veníamos explicando, ¿no? es así. Bueno, yo te voy a liberar, así te vas con tus 3 pimpollos, ya está cayendo la noche, uno se empieza a cocinar, a preparar. No terminamos Es nunca, no terrible, terminamos no, nunca. no. Así Se acuestan todos en la casa y al último nos acostamos nosotras. Pero bueno, yo, una es feliz, a vos se te ve bien, se te ve feliz siempre, contenta, siempre positiva en tus posteos, así que se nota que gracias. amás lo que haces. Gracias, sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, a disposición cuando quieras, nos volvemos a encontrar. Para mí un placer conocerte, una de las personas maravillosas que me dio esta red de realmente haberte conocido. Uno va atrayendo con los colegas con los cuales vibra la misma sintonía. Y me parece Exacto. que vos tenés un gran corazón, una gran vocación también, así que te súper agradezco y cuando quieras nos volvemos a encontrar para hablar de cualquier otro tema. Cuando quieras a tu disposición y por supuesto a disposición de la comunidad y todos los que nos están escuchando. Les mando un beso gigante a todos, a vos en especial, y Igual. bueno, que finalicen bien el día. Gracias, Nabila, un beso enorme. Gracias a todos por estar.